Hola a todos y bienvenidos a un viaje fascinante por los confines de lo inexplicable. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más grandes de la humanidad, la reencarnación. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino simplemente una puerta a otra vida? ¿Y si algunos de nuestros recuerdos más vívidos y extraños no nos pertenecieran realmente, sino que fueran ecos de una existencia anterior? Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación son casos reales, documentados meticulosamente por científicos y académicos, de personas que aseguran recordar quiénes fueron antes de nacer. Son historias tan precisas, con detalles tan asombrosos, que desafían toda explicación lógica y ponen en jaque nuestra comprensión del tiempo y la conciencia. Son testimonios que nos invitan a cuestionarnos todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el alma. Así que pónganse cómodos, abran sus mentes y acompáñenme a explorar los misterios de la reencarnación. Esto se pone bueno. Nuestro primer caso es realmente impresionante. Conozcan a James Leininger, un niño estadounidense que desde los 2 años comenzó a tener pesadillas aterradoras. Gritaba mientras dormía, diciendo que su avión se estaba estrellando, que estaba en llamas y que no podía salir. Pero esto no era todo. Despertaba, y con una claridad asombrosa para su edad, contaba detalles específicos sobre un avión, un piloto y una guerra. Decía llamarse James, ser piloto y haber muerto en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, inicialmente escépticos, se preocuparon por la intensidad de sus sueños y decidieron investigar. Lo que descubrieron los dejó boquiabiertos. James mencionó nombres como Natoma y Guy Mariner. Resulta que existió un portaaviones llamado USS Natoma Bay y un compañero piloto llamado Jack Mariner. Pero esperen. Lo más impactante fue cuando el pequeño James identificó al piloto fallecido. Dijo que su nombre era James Houston Jr. Los registros confirmaron que un piloto con ese nombre murió en 1945 en el Pacífico, exactamente como el niño describía. James Leininger no solo reconoció el nombre del portaaviones y de sus compañeros, sino que también identificó con precisión el modelo de su avión, un Corsair. ¿Cómo podía un niño de apenas 2 años conocer todos estos detalles militares y nombres tan específicos de una guerra que ocurrió décadas antes de su nacimiento? Sus padres lo llevaron a la Asociación de Veteranos de Guerra, y el niño no solo reconoció fotografías, sino que también aportó información que solo un piloto de combate de esa época podría saber. Este caso ha sido ampliamente investigado y documentado, dejando a la ciencia sin una respuesta sencilla. ¿Un simple sueño? ¿Una fantasía infantil? ¿O quizás un eco de una vida pasada? Ahora viajemos a la India de 1930 para conocer una historia igualmente impactante, la de Shanti Devi. Una niña que desde muy pequeña comenzó a relatar con gran detalle su vida pasada en otra ciudad, Mathura, a unos 145 kilómetros de su hogar. Shanti decía que se llamaba Lugdi Devi, que estaba casada con un comerciante y que había fallecido dando a luz a su hijo. Dio nombres específicos de personas, calles y hasta describió el interior de su antigua casa. Sus padres, al principio, no le prestaron mucha atención, pero la insistencia y la precisión de Shanti los impulsaron a investigar. Imaginen la sorpresa cuando un grupo de investigadores, incluyendo a un pariente lejano de su supuesta vida anterior, viajó con ella a Mathura. Al llegar, Shanti, sin ninguna guía, los llevó directamente a la casa que había descrito. Reconoció a su esposo anterior, un hombre llamado Kedarnath, y a su hijo con una naturalidad asombrosa. Los abrazó y les habló como si el tiempo no hubiera pasado, como si los hubiera visto el día anterior. Pero la historia no termina ahí. Shanti reveló detalles íntimos que solo Lugdi Devi podría saber, cosas que asombraron a la familia de Kedarnath.
Incluso el mismísimo Mahatma Gandhi, impresionado por la seriedad del caso, ordenó una investigación oficial cuyos resultados fueron abrumadores. Los testimonios confirmaron que la niña conocía hechos que le serían imposibles saber de otra manera. Este caso se convirtió en uno de los pilares del estudio de la reencarnación y sigue siendo uno de los más convincentes y mejor documentados. ¿Podría ser que el amor y los lazos familiares trasciendan incluso a la muerte? De la espiritualidad de la India nos vamos al glamour de Hollywood. Conozcan a Ryan Hammonds, un niño que a los 4 años empezó a hablar de su vida pasada como actor en la meca del cine. Contaba historias de haber trabajado en películas, de tener amigos famosos y de viajar mucho. Sus padres, curiosos y un poco escépticos, buscaron ayuda. Los investigadores, entre ellos la doctora Carol Bowman y el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia, se involucraron en el caso. Para sorpresa de todos, los recuerdos de Ryan coincidían con los de un actor poco conocido llamado Marty Martin, un extra de Hollywood de los años 30 y 40. Ryan describió con exactitud la casa de Marty, los lugares que visitó, los coches que tuvo e incluso el número exacto de hijos que tuvo Martin. Hasta sabía que Marty era un agente de talentos después de su carrera actoral. Todos los detalles eran correctos y verificables a través de antiguas guías de Hollywood y recortes de prensa. La familia de Marty Martin confirmó muchísimos de estos datos, algunos de los cuales eran tan específicos que no estaban disponibles públicamente. Ryan incluso habló de una hermana que había fallecido y de dolores abdominales que Martin había sufrido antes de morir. ¿Coincidencia? ¿Una imaginación desbordada? ¿O tal vez una memoria vívida de otra existencia que se abre paso a través del tiempo? Este caso desafía nuestras nociones preconcebidas y nos hace preguntarnos qué secretos guarda nuestra memoria. Volvamos a la India para otro caso extraordinario, el de Swarnlata Mishra. A la tierna edad de 3 años, Swarnlata empezó a cantar canciones de otra región, unas que nunca había escuchado en su entorno. Más aún, hablaba de una familia que vivía a unos 150 kilómetros de distancia en la ciudad de Katni, y de una vida como una mujer llamada Villa Pathak que había fallecido. Sus padres, preocupados pero también intrigados, decidieron seguir las indicaciones de su hija. Cuando la llevaron a Katni, la niña reconoció el camino con total certeza, señalando edificios y lugares específicos que, según ella, recordaba. Al llegar a la que era supuestamente su antigua casa, Swarnlata no solo reconoció a sus antiguos padres, hermanos y otros familiares, sino que también supo exactamente dónde estaban objetos que, según ella, había escondido antes de morir. Incluso reveló un alijo de dinero que su esposo había escondido y que nadie más conocía. La familia Pathak, al principio, no creyó en la historia de la niña, pero los detalles íntimos y precisos que Swarnlata reveló, cosas que solo Villa podría saber, los convencieron. La niña les habló de apodos familiares, de eventos específicos y de detalles que solo la persona que ellos habían perdido podría conocer. Este caso, al igual que el de Shanti Devi, fue minuciosamente investigado por académicos y psicólogos, quienes no pudieron encontrar ninguna explicación lógica o fraude. La habilidad de Swarnlata para recordar y verificar tantos detalles dejó a todos perplejos. ¿Cómo puede una niña pequeña tener acceso a recuerdos tan vívidos y precisos de una vida que aparentemente no es la suya? Finalmente vamos a conocer una historia conmovedora que cruza el tiempo y el espacio, la de Jenny Cockell. Desde su infancia en el Reino Unido, Jenny tuvo sueños y recuerdos recurrentes de una vida pasada como Mary Sutton, una madre irlandesa que había fallecido joven, dejando a sus 8 hijos huérfanos y desprotegidos,
a principios del siglo XX. Estos recuerdos eran tan vívidos y dolorosos que se convirtieron en una obsesión para Jenny. Ya adulta, y a pesar de la incredulidad inicial de su propia familia y amigos, Jenny decidió embarcarse en una búsqueda para encontrar a esos hijos que había dejado atrás. Con solo unos pocos nombres y vagas ubicaciones en Irlanda, se puso en contacto con investigadores especializados en regresiones y casos de reencarnación. Sorprendentemente, con el tiempo y mucha investigación, logró localizar a algunos de los hijos de Mary Sutton, que ya eran ancianos. Cuando Jenny se reunió con ellos, les contó recuerdos y detalles íntimos que solo su madre biológica, Mary, podía saber. Describió la casa, los detalles de su vida familiar, las personalidades de cada uno de sus hijos e incluso eventos específicos de su infancia. Estaban convencidos de que su madre, Mary, había regresado de alguna forma para cumplir esa promesa que la muerte, aparentemente, no pudo romper. Esta historia es un testimonio de la fuerza del amor maternal y de la posibilidad de que los lazos familiares perduren más allá de una sola vida. Estos son solo 5 de los más de 2.500 casos como estos que han sido estudiados y documentados por científicos de la Universidad de Virginia en su famosa división de estudios de percepción. Algunos de ellos pueden tener explicaciones racionales, quizás atribuidos a la criptomnesia, a la fantasía o a la sugestión, pero otros, muchos otros, simplemente no las tienen. La precisión de los detalles, la verificación de hechos históricos y personales que de otra manera serían imposibles de conocer, y la consistencia en los relatos de los niños a lo largo del tiempo son elementos que desafían nuestra lógica convencional. Tal vez la muerte no sea el final definitivo, sino solo una transición, el comienzo de otra historia. Tal vez nuestra conciencia, nuestra alma, sea mucho más que la suma de nuestras células y neuronas. ¿Y tú, después de escuchar estas increíbles historias, qué crees? ¿Son estos casos pruebas irrefutables de la reencarnación? ¿O hay algo más que aún no entendemos sobre la mente humana y el universo? Me encantaría leer tus opiniones y teorías en los comentarios. No dudes en compartir tus pensamientos. Si te ha fascinado este viaje a lo desconocido y quieres seguir explorando los grandes misterios de la vida, no olvides darle un me gusta a este video y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este increíble recorrido y hasta la próxima aventura.